El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, cuando Joaquim, un anciano de mirada astuta, se encontraba en su granja, alimentando a sus urubus en un galpón escondido detrás de un espeso matorral. La aldea, situada en el corazón de Brasil, pulsaba con la tranquilidad habitual de la vida rural. Los sonidos de las aves y el suave murmullo del viento acompañaban su rutina diaria, pero Joaquim sabía que había algo más en juego. Con una sonrisa maliciosa en sus labios, vertía trozos de carne en los comederos de los buitres, que se abalanzaban sobre el alimento con un frenesí que lo hacía reír en voz baja. «Esos son buenos animales, sí señor», murmuró para sí mismo, mientras observaba el espectáculo. «Nadie sospecharía que su carne es lo que alimento a mis fregués». La idea de vender carne de urubú como si fuera pollo caipira lo había mantenido a flote durante años, y aunque sabía que su estrategia era deshonesta, la satisfacción de ver a sus clientes felices le daba un sentido de logro. «¿Quién diría que un viejo como yo podría vivir de esta manera?», pensó Joaquim, sintiendo el orgullo burbujear dentro de él. Más tarde, en la plaza del pueblo, Joaquim montó su pequeño puesto, donde el aroma de su carne asada atraía a los transeúntes. La tarde se llenaba de risas y charlas animadas, y él se sentía como un rey en su trono. Con su sombrero de paja ladeado y su delantal manchado de grasa, saludaba a sus fregués con una sonrisa amplia. «Buen día, amigos. Vengan a probar el mejor pollo caipira de la región», exclamaba, mientras cortaba un trozo de carne jugosa, que en realidad era urubú, pero que nadie parecía notar. Entre sus clientes estaba Dona Rita, una anciana de cabello canoso que siempre compraba carne para las cenas familiares. «Joaquim, querido, esa carne huele divinamente. ¿Cuál es tu secreto?», preguntó con una sonrisa, mientras acariciaba su bolsa de tela, lista para llenarse. «Ah, Dona Rita, eso es un misterio que no puedo revelar», respondió Joaquim, guiñándole un ojo. «Solo puedo decir que mis urubus son alimentados con amor y los mejores ingredientes». La anciana soltó una risa, confiando plenamente en su viejo amigo, mientras Joaquim cortaba generosas porciones de su mercancía. Las ventas del día transcurrían con éxito, y Joaquim se sentía cada vez más seguro de su engaño. Sin embargo, en la esquina del mercado, Pedro, un viejo conocido de Joaquim, lo observaba con ojos críticos. Había comenzado a sospechar de la calidad de la carne que estaba comprando. «No puede ser pollo lo que Joaquim vende», murmuró para sí mismo, frunciendo el ceño mientras veía a los demás clientes disfrutar de su compra. Mientras Joaquim continuaba atendiendo a sus fregués, Pedro se acercó a él. «Joaquim, viejo amigo», comenzó con un tono de voz que desmentía su aparente cordialidad. «¿No has pensado en que podrías estar engañando a la gente? He escuchado rumores sobre la calidad de tu carne». Joaquim se giró hacia él, su sonrisa se desvaneció por un instante, pero rápidamente la recuperó. «¿Rumores? Pedro, solo rumores. La gente ama mi pollo caipira, y yo solo me ocupo de darles lo que quieren. No es eso lo que importa», dijo, intentando restarle importancia a las palabras de su amigo. «Pero, Joaquim, la gente merece saber la verdad», insistió Pedro, levantando una ceja. «No me malinterpretes, pero creo que deberías considerar la posibilidad de que esto pueda volverse en tu contra. A veces, la suerte no juega a nuestro favor». El anciano se encogió de hombros, sintiéndose invulnerable entre sus fregués satisfechos. «La suerte siempre está de mi lado, amigo. La clave es ser astuto y saber cómo jugar tus cartas». Pedro lo miró con desdén, pero Joaquim simplemente sonrió, ignorando la inquietud que comenzaba a hacer eco en su mente. Al caer la noche, Joaquim regresó a su granja, reflexionando sobre la jornada. La venta había sido un éxito, y la satisfacción de sus fregués era su mayor recompensa. Sin embargo, las palabras de Pedro resonaban en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. «Rumores, la gente merece saber la verdad», repetía para sí mismo, mientras se acomodaba en su silla de madera, mirando a sus urubus dormir plácidamente en el galpón. «Esos son buenos animales», se dijo nuevamente, intentando convencerse de que nada estaba mal. La luna brillaba en el cielo,
y la tranquilidad de la aldea le daba una sensación de falsa seguridad. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pequeña chispa de duda comenzaba a encenderse. Los días pasaron y las ventas continuaron como de costumbre. Joaquim se movía con confianza en la plaza, su carisma atrayendo a más y más fregués. Cada elogio que recibía lo alimentaba, y la idea de que alguien pudiera cuestionar la calidad de su producto se desvanecía con cada risa que compartía. Pero había algo en el aire, un ligero cambio que no podía ignorar. Las miradas de algunos de sus clientes se volvían más curiosas, más inquisitivas. Una tarde, mientras Joaquim preparaba su puesto, notó que un grupo de fregués se reunía al otro lado de la plaza. Susurros y risas llenaban el aire, y él no pudo evitar sentirse intrigado. ¿Qué estarán diciendo?, pensó, mientras trataba de ignorar el creciente nerviosismo que lo invadía. Joaquim, ven aquí, llamó una voz familiar. Era Dona Rita, con su bolsa de tela en la mano. Queremos hablar contigo. El corazón de Joaquim se detuvo por un momento, pero rápidamente lo recuperó. Se acercó a la anciana, su sonrisa forzada. ¿Todo bien, Dona Rita? ¿Acaso quieres más carne?, preguntó, tratando de mantener la calma. Es sobre la carne, Joaquim, dijo la anciana, con un tono que revelaba preocupación. Algunos de nosotros hemos estado hablando, y hay ciertas dudas sobre lo que realmente estamos comprando. No quiero que te ofendas, pero, ¿puedes explicar de dónde proviene? El rostro de Joaquim se endureció. Por supuesto que sí. Mi pollo caipira es el mejor de la región, alimentado con los mejores granos y cuidados. Sin embargo, en el fondo, sabía que su respuesta era un simple reflejo de su estrategia. Las risas y los murmullos del grupo comenzaron a aumentar, y él sintió que el aire se volvía denso. Lo hemos notado, Joaquim, interrumpió Pedro, que se había acercado al grupo. El sabor de tu carne no es el mismo. Hay algo extraño, y creo que deberías ser honesto con nosotros antes de que esto se complique más. Las palabras de Pedro fueron como una campana que sonaba en su cabeza, y la incertidumbre comenzó a apoderarse de él. Joaquim tragó saliva, sintiendo que la presión aumentaba. No sé de qué hablan. Mi carne es la mejor, y no hay nada que temer. Solo son rumores infundados por la envidia, respondió, aunque su voz sonaba más débil de lo que pretendía. ¿Envidia, o el deseo de saber la verdad?, murmuró Pedro, con una mirada escéptica. Joaquim se sintió atrapado en una trampa que él mismo había creado, y el sudor comenzó a formar perlas en su frente. Mientras sus fregués comenzaban a murmurar entre ellos, Joaquim se dio cuenta de que su mundo de mentiras estaba empezando a desmoronarse. La tensión en la plaza era palpable, y Joaquim sabía que debía actuar con rapidez. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Las dudas ya estaban sembradas entre sus fregués, y pronto, la verdad podría salir a la luz. El sol comenzaba a caer en la pequeña aldea, tiñendo el cielo de un naranja cálido que contrastaba con la inquietud que se palpaba en el aire. Un grupo de fregués se había reunido en la plaza, donde las risas y los murmullos habían dado paso a un ambiente tenso. Pedro, un hombre robusto con una mirada penetrante, había convocado a sus vecinos para discutir lo que todos temían pero pocos se atrevían a decir: la calidad de la carne que Joaquim vendía. Ayer escuché a Dona Rita decir que la carne que compró no sabía a pollo, comenzó Pedro, su voz firme resonando entre los presentes. No podemos seguir comprando sin cuestionar. Algo no está bien. Los murmullos crecieron, y algunos rostros se tornaron serios. Yo también lo noté, intervino María, una joven madre que compraba carne para su familia. El último guiso que hice con la carne de Joaquim no supo igual. Y eso que siempre lo elogiábamos. Sí, y yo he visto algunos de esos urubus en el galpón de Joaquim. ¿Acaso no son esos los que él alimenta?, comentó Carlos, un anciano del pueblo que había sido amigo de Joaquim desde la infancia. Su voz temblaba, pero su determinación era clara. Es hora de que se sepa la verdad. El grupo comenzó a caldearse, la tensión palpable. Una ola de desconfianza había comenzado a circular. Joaquim, el anciano al que todos habían confiado sus cenas,
ahora se convertía en el centro de un posible escándalo. Pedro, sintiendo que la reunión se tornaba más intensa, se atrevió a lanzar la pregunta que todos temían. ¿Qué tal si vamos a hablar con él? ¿Por qué no le preguntamos directamente sobre el origen de su carne? Un silencio incómodo se apoderó del grupo, pero la idea comenzó a tomar forma en sus mentes. Nadie quería ser el primero en levantarse y dirigirse a la casa de Joaquim, pero la necesidad de la verdad superaba su miedo. Finalmente, María rompió el silencio. Está bien, vamos. Necesitamos saber si hemos estado comiendo urubú en lugar de pollo. Con determinación, el grupo se dirigió a la casa de Joaquim. Mientras se acercaban, una mezcla de nerviosismo y enojo llenaba el aire. Joaquim los vio aproximarse desde su galpón, su sonrisa astuta se desvaneció al notar la seriedad en los rostros de sus clientes. ¿Qué sucede, amigos?, preguntó, tratando de disimular su inquietud. Vienen a comprar más de mi deliciosa carne. Pedro dio un paso al frente, cruzando los brazos sobre su pecho. Joaquim, queremos hablar contigo. Hay rumores sobre la calidad de tu carne. Algunos de nosotros hemos empezado a preguntarnos si realmente estamos comprando pollo caipira. La expresión de Joaquim se tornó seria. ¿Rumores? ¿De qué están hablando? Yo siempre he vendido la mejor carne. ¿Acaso alguien ha tenido alguna queja? Su voz se tornó defensiva, pero Pedro no se dejaría intimidar. Dona Rita dice que su guiso no supo a pollo. María y yo hemos notado un sabor raro en la carne. Queremos saber la verdad. Joaquim, ¿qué es lo que realmente estamos comprando? El anciano miró a su alrededor, notando las miradas inquisitivas de sus fregués. La presión aumentaba, pero trató de mantener la compostura. No se dejen llevar por rumores. La carne que vendo es de la mejor calidad. Siempre ha sido así. Ustedes saben que nunca los he engañado. Pero, ¿cómo podemos estar seguros?, insistió Pedro. ¿Por qué no organizas una cena en tu casa? Cocinemos tu carne y probemos juntos. Si realmente es pollo, no habrá problemas. Joaquim sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La idea de una cena lo aterrorizaba, pero no podía mostrar debilidad. Está bien. Hagamos eso. Los invito a cenar esta noche. Probarán mi carne y verán que no hay nada que ocultar. Los fregués asintieron, pero Pedro no podía evitar sentir que había algo oscuro detrás de la invitación. Bien, aceptamos. Pero quiero que sepas que no se trata solo de probar la carne. Queremos la verdad. La tensión continuó en el aire mientras el grupo se dispersaba, y Joaquim regresó a su galpón sintiendo el peso de las expectativas en sus hombros. Sabía que tenía que actuar rápido y asegurarse de que su plan funcionara. La cena sería su última oportunidad de recuperar la confianza de sus fregués. A medida que la noche se acercaba, Joaquim se preparó para recibir a sus invitados. La mesa estaba elegantemente dispuesta, con velas parpadeando y una atmósfera que debía parecer acogedora. Sin embargo, en su interior, Joaquim se sentía más nervioso que nunca. La idea de que sus fregués pudieran descubrir su engaño lo mantenía en vilo. Cuando finalmente los fregués llegaron, Joaquim los recibió con una sonrisa forzada, tratando de ocultar su ansiedad. Bienvenidos, amigos. Estoy encantado de que hayan venido. Esta noche probarán la mejor carne que pueden encontrar. Los invitados tomaron asiento, y la cena comenzó. Joaquim sirvió la carne que había preparado, y las miradas de sus fregués eran una mezcla de curiosidad y desconfianza. Mientras comían, el silencio se apoderó de la mesa, interrumpido solo por el sonido de los cubiertos y el ocasional murmullo. Esto está diferente, comentó Dona Rita, probando un bocado. Su expresión era de desconcierto, y Joaquim sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Diferente? ¿A qué te refieres?, preguntó Joaquim, intentando distraer la atención. Es pollo caipira, como siempre. No sé, Joaquim, dijo María, frunciendo el ceño mientras masticaba. No sabe igual que antes. ¿Estás seguro de que es pollo? La presión aumentaba, y Joaquim se dio cuenta de que su plan comenzaba a desmoronarse. Las miradas de sus fregués eran cada vez más sospechosas.
y la atmósfera se tornaba más pesada con cada bocado que tomaban. Intentó mantener la conversación ligera, pero las dudas seguían flotando en el aire. Vamos, amigos, no pueden dudar de mí así. He sido parte de esta comunidad durante años. Siempre he vendido lo mejor, exclamó Joaquim, su voz temblando un poco. Pedro, que había estado observando a Joaquim con atención, se inclinó hacia adelante. Si estás tan seguro de lo que vendes, ¿por qué no comes un pedazo de tu propio pollo? Así podríamos estar más tranquilos. El silencio en la mesa se hizo ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en Joaquim, esperando su respuesta. Su corazón latía con fuerza mientras miraba la carne que había preparado. La idea de probarla lo llenaba de pavor. No podía dejar que los demás lo vieran ceder. Por supuesto, claro que sí, dijo, intentando sonar despreocupado, aunque su voz traicionó su nerviosismo. Se sirvió un trozo de carne en su plato, y con manos temblorosas, levantó el tenedor hacia su boca. La cena avanzaba en la modesta casa de Joaquim, donde el aroma de la carne dominaba el ambiente. Las luces parpadeantes de las velas apenas eran suficientes para iluminar los rostros de los fregués, que intercambiaban miradas cargadas de dudas. El anciano, con su voz temblorosa, intentaba mantener la conversación ligera, pero las preguntas sobre la calidad de su producto comenzaban a aumentar. ¿No les parece un sabor un poco diferente?, comentó Tania, una joven madre que había traído a sus hijos para cenar. Sus ojos se posaron en Joaquim, buscando una respuesta que lo justificara. Nunca había probado un pollo que supiera así. Joaquim, que se había sentado al cabecera de la mesa, sonrió nerviosamente, intentando ocultar su inquietud. Ah, querida Tania, es el secreto de mi receta familiar. Este pollo caipira tiene un sabor único que no encontrarán en ningún otro lugar. Estoy seguro de que lo amarán, dijo, levantando la copa de caipirina con una mano temblorosa. Sin embargo, el entusiasmo de Joaquim no lograba disipar la creciente tensión. Las miradas de los fregués se volvían más inquisitivas. Pedro, que había estado en silencio, observando cada reacción, finalmente rompió el hielo. Joaquim, ¿puedes decirnos de dónde proviene realmente este pollo? Me parece que el sabor tiene algo raro. La pregunta resonó en la habitación como un trueno. Todos los ojos se volvieron hacia Joaquim, quien sintió un sudor frío recorrer su frente. Ah, Pedro, siempre tan curioso. ¿No sabes que la curiosidad mata al gato? Intentó desviar la conversación con un tono burlón, pero la risa no llegó a sus labios. Lo que quiero saber es si este pollo es realmente pollo, insistió Pedro, su voz firme y desafiante. He escuchado rumores en el pueblo, y no puedo ignorarlos. Tal vez deberíamos investigar un poco más. Dona Rita, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. Joaquim, querido, tú has sido como un hijo para mí. Siempre he confiado en ti. Pero, ¿qué pasa si lo que dicen es verdad? Este sabor no me parece normal. Su tono era suave, pero la preocupación en su mirada era evidente. La tensión en la sala se volvió palpable. Joaquim sintió que el aire se le escapaba. No sean tontos. ¿Acaso creen que me arriesgaría vendiendo algo que no es seguro? Soy un hombre honesto, gritó, aunque su voz temblaba al final de la frase. Sus palabras parecían vacías, resonando en sus propios oídos como un eco de una mentira. Los murmullos comenzaron a aumentar, y Joaquim se dio cuenta de que necesitaba actuar rápido. Vamos, aprovechemos esta cena. No hay motivo para dudar de mí. Disfruten, exclamó, mientras servía más carne en los platos. Si no les gusta, tal vez deban dejar de comprarme. Pero Joaquim, interrumpió Tania, no se trata de eso. Se trata de la confianza. No puedo alimentar a mis hijos con algo que no sé de dónde proviene. Si esto es pollo, quiero saberlo. Claro, es pollo. Lo he criado yo mismo, con amor y cuidado, insistió Joaquim, pero su voz no tenía la misma convicción que antes. La mirada de los fregués se volvió más crítica, y Joaquim sintió como el pánico comenzaba a asomarse en su pecho. La cena avanzaba,
pero la atmósfera era cada vez más pesada. Dona Rita tomó un bocado de carne, lo masticó lentamente y frunció el ceño. «Esto no sabe a pollo», dijo, su voz resonando como un disparo en la habitación. «No sabe a nada que haya probado antes». Los murmullos se volvieron gritos de preocupación. Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No, no puede ser. Debo haberme equivocado en la cocción», trató de justificar, pero su mente estaba en caos. «¿Por qué no comes un pedazo de tu propio pollo?». Pedro se levantó de su asiento, su mirada fiera y decidida. El silencio que siguió era ensordecedor. Todos los fregués esperaban la respuesta de Joaquín, y la presión era abrumadora. «Eso es ridículo», exclamó Joaquín, intentando mantener la dignidad. «No necesito demostrar nada. Soy un hombre honesto. Ustedes son los que no saben apreciar la buena comida». Pedro no se movió. «Si eres tan seguro de lo que vendes, ¿por qué no lo haces?». La confrontación era ineludible. Joaquín se sintió atrapado, como un ratón acorralado por un gato. La sala estaba en un silencio tenso, donde cada segundo se sentía como una eternidad. Joaquín miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros familiares, pero encontró solo dudas y desconfianza. Finalmente, con una mezcla de rabia y desesperación, se levantó de su silla. «Está bien, haré lo que pides», dijo, su voz baja y cargada de resentimiento. «Pero no porque ustedes lo digan, sino porque estoy cansado de sus tonterías». Se acercó a la mesa, tomó un pedazo de carne, y con un gesto dramático, lo llevó a su boca. Los ojos de todos estaban fijos en él, incluso los niños, que se habían olvidado del juego para observar el espectáculo. Mientras masticaba, el sabor a urubú inundó su paladar, y una ola de humillación lo golpeó. Las palabras de los fregués resonaban en su mente, y una parte de él sabía que su engaño estaba a punto de ser desvelado. Las risas burlonas de los niños, las miradas de desdén de los adultos. Todo se convirtió en un eco que reverberaba en su cabeza. Joaquín sintió que su mundo se desmoronaba. En ese momento, comprendió que el camino de la deshonestidad lo había llevado a un callejón sin salida. Cada bocado se sentía como una traición a sí mismo y a la confianza de su comunidad. La atmósfera se volvió irrespirable, y la vergüenza lo invadió por completo. La cena, que había comenzado como un intento de apaciguar las tensiones, se transformó en un juicio en el que él era el acusado. La risa y la alegría que una vez llenaron su hogar ahora se habían convertido en un silencio helado, donde solo el sonido de su propia masticación resonaba, como un recordatorio cruel de su engaño. La sala estaba en un silencio tenso, y la mirada de todos los clientes se volvió hacia Joaquín, quien sintió su corazón acelerarse. La presión era insoportable. Sabía que no podría escapar de esto. Con un gesto vacilante, tomó un pedazo de la carne que había servido. Su mano temblaba ligeramente. El aroma, que antes le daba tanta confianza, ahora le parecía veneno. «Vamos, Joaquín», gritó Pedro, con los brazos cruzados y una sonrisa desafiante. «Si estás tan seguro de lo que estás vendiendo, no tienes nada que temer». Los ojos de los clientes estaban fijos en él, y la expectativa flotaba en el aire como un manto pesado. Joaquín, sintiéndose acorralado, se llevó el pedazo de carne a la boca. El sabor fuerte y desagradable se esparció instantáneamente por su paladar. Era carne de zopilote, y ya no podía ignorar la verdad que siempre supo. La humillación se apoderó de su ser, y se esforzó por masticar, intentando mantener una expresión neutral, pero falló miserablemente. «¿Qué estás esperando, Joaquín? Empieza a masticar». Doña Rita, quien siempre lo había apoyado, ahora lo miraba con desprecio. Lo que antes era admiración, ahora era desdén. Es muy buena». Intentó forzar una sonrisa, pero las palabras salieron arrastradas, como si tuviera una piedra en la garganta. Los murmullos comenzaron. Algunos clientes sacudían la cabeza, otros intercambiaban miradas cómplices. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, y Joaquín sintió su rostro calentarse, no solo por la carne que masticaba, sino por la vergüenza que lo consumía. «Esto no es carne de gallina»,
exclamó Pedro, rompiendo el silencio. Es Zopilote. Nos estás engañando, Joaquín. El viejo se sintió como si un golpe hubiera atravesado su pecho. Quería gritar, defenderse, pero la verdad estaba ahí, descaradamente delante de todos. Pudo sentir el peso de las miradas acusadoras, como si cada cliente estuviera perforando su carne con cuchillos afilados. Mira, Pedro, yo puedo explicarlo, balbuceó Joaquín, sintiendo que la voz le fallaba. Siempre lo hice por el bien del pueblo. ¿Por el bien del pueblo? Pedro se rió sarcásticamente. Solo pensaste en ti mismo, Joaquín. Solo te preocupaste por llenar tus propios bolsillos. Los clientes comenzaron a levantarse, y Joaquín se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La escena que antes era de fiesta ahora se transformaba en un tribunal. Vio a doña Rita alejarse, sacudiendo la cabeza, decepcionada, y eso lo hirió profundamente. Lo que había construido con tantas mentiras se estaba desmoronando ante sus ojos. Siempre quise ofrecer lo mejor, la carne más sabrosa de la región. Intentó argumentar, pero su voz ya no tenía fuerza. Nunca quise hacerle daño a nadie. Pero lo hiciste, Joaquín, gritó una mujer del pueblo, llena de indignación. Nos engañaste y ahora todos sabemos la verdad. Joaquín sintió un nudo formarse en su estómago. Las palabras de sus clientes eran como cuchillos, cortando cada pedazo de su dignidad. Se levantó lentamente, el peso de la humillación casi lo hacía tambalear. Yo me tengo que ir, dijo, tratando de no mirar los rostros que lo miraban con desprecio. La vergüenza lo consumía, y sintió la necesidad de irse de ahí, de escapar de esa situación que él mismo había creado. Al salir de la casa, Joaquín escuchó las risas y los comentarios sarcásticos de los clientes. Las voces resonaban en su mente, y sintió que la rabia y la desesperación crecían dentro de él. Nunca se había sentido tan expuesto, tan vulnerable. Las risas resonaban como un eco cruel, y él, un hombre astuto, ahora se convertía en blanco de burlas. Miren quién salió con el rabo entre las patas, gritó alguien, provocando más risas. Joaquín caminó rápidamente hacia su galpón, su hogar, pero lo que antes era un lugar de seguridad ahora se sentía como una prisión. Miró al cielo, buscando alguna respuesta, pero solo encontró las nubes oscuras que parecían reflejar su estado de ánimo. Dentro del galpón, los zopilotes lo observaban, como si supieran de su desgracia. Se sentó en un rincón, la cabeza entre las manos, pensando en cómo todo había llegado a ese punto. Lo que había sido un plan ingenioso para ganarse la vida ahora se había convertido en su peor pesadilla. ¿Cómo pude ser tan tonto?, susurró para sí mismo, el dolor de la traición y el engaño volviéndose insoportable. Pensé que podría engañarlos a todos para siempre. Y así se quedó, inmerso en sus pensamientos, mientras la noche caía sobre el pueblo. La oscuridad parecía un reflejo de su alma atormentada. ¿Qué haría ahora? Había perdido la confianza de sus clientes, y la humillación lo acompañaría como una sombra. A medida que la rabia comenzaba a transformarse en frustración, Joaquín se dio cuenta de que aún tenía una elección que hacer. Podía dejarse llevar por la tristeza y la vergüenza, o podía encontrar una manera de levantarse. ¿Pero cómo? ¿Qué podría hacer para recuperar el respeto que había perdido? Dos opciones se presentaban ante él: continuar su vida como un hombre derrotado o comenzar a trazar un nuevo camino, aunque eso significara enfrentar las consecuencias de sus actos. El viejo astuto comenzó a pensar en maneras de vengarse, en cómo podría maniobrar la situación a su favor. Pero esa nueva idea era solo una fracción de lo que podría significar el camino de la redención. Se encontraba en un dilema: seguir el camino de la venganza o buscar una manera de redimirse. La noche siguió su curso, y Joaquín, aún atrapado en sus pensamientos, comenzó a planear qué podría hacer. Necesitaba un nuevo plan, algo que lo sacara del lodo en el que se encontraba. ¿Qué podría ser más astuto que el propio hombre que siempre había engañado a todos? Mientras las estrellas aparecían en el cielo, miró a los zopilotes, que continuaban observándolo, como si esperaran algo de él. Joaquín sabía que no podía esconderse para siempre.
Tenía que actuar. La vida en el pueblo no podía continuar sin que él encontrara una salida. Y así, en medio de la oscuridad, comenzó a trazar un nuevo plan. Joaquim, con el rostro aún encendido por la humillación sufrida en la cena, se retiró a su galpón, donde los urubus aguardaban su regreso con el mismo desinterés que siempre mostraban. La noche había caído, y el canto de los sapos resonaba como una burla en sus oídos. La ira burbujeaba en su interior, una mezcla de vergüenza y deseo de venganza que lo mantenía en pie, a pesar del desánimo que lo había invadido. «No se quedarán con la risa», murmuró para sí, apretando los puños. «Este no es el final». Mientras recorría el galpón, su mente maquinaba un plan. Había pasado años cultivando su astucia, engañando a la gente del pueblo, y no iba a dejar que un grupo de fregués lo derrotara tan fácilmente. «Ellos piensan que pueden humillarme sin consecuencias. ¿Qué saben ellos de mí?», pensó Joaquim, mientras acariciaba el plumaje de uno de los urubus, que le miraba con ojos vacíos, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de su dueño. La idea comenzó a tomar forma. Joaquim recordaba las conversaciones que había tenido con los fregués a lo largo de los años. Sabía sus secretos, sus debilidades, y ahora pensaba en cómo podía manipular esa información para su beneficio. «Si ellos quieren jugar, jugaré con ellos. Pero esta vez, yo seré el que mueva las piezas», se dijo, sintiendo una renovada energía. Al día siguiente, Joaquim se despertó con una resolución firme. Comenzó a preparar su nuevo negocio, un producto que prometía ser irresistible. No se trataba de urubú, sino de un elixir que prometía curar cualquier malestar, un remedio natural que él mismo había descubierto. A medida que trabajaba en su idea, se reía para sí mismo, imaginando las caras de sus fregués al verlos caer en su trampa. «Este elixir será la solución a todos sus problemas, y ellos vendrán a mí como si fuera un santo», decía Joaquim en voz alta, mientras colocaba las botellas de vidrio que había conseguido en un viejo mercado. La mezcla era una combinación de hierbas comunes y un toque de su propia invención, suficiente para que los fregués creyeran en su eficacia. Después de unos días de preparación, Joaquim decidió que era hora de lanzar su producto al mercado. Con una sonrisa astuta en el rostro, se dirigió a la plaza del pueblo, donde la gente se reunía a comprar y vender productos frescos. «Vengan, vengan», gritaba Joaquim, atrayendo la atención de los fregués. «El elixir de Joaquim ha llegado para curar todas sus dolencias». Dona Rita, la anciana que siempre había sido su clienta, se acercó, curiosa. «¿Qué es esto, Joaquim?» «Un nuevo producto», preguntó, escaneando las botellas con desconfianza. «Ah, Dona Rita, este es un elixir especial, hecho con hierbas que curan el cuerpo y el alma. Solo por hoy, a un precio especial», respondió Joaquim, guiñándole un ojo. «No se lo pueden perder. He tenido resultados increíbles. Mucha gente ha salido curada». La anciana dudó, pero la curiosidad pudo más. «¿De veras? ¿Y qué cura?», preguntó, mientras otros fregués comenzaban a acercarse, atraídos por el bullicio. «Cura todo, desde el resfriado común hasta el dolor de estómago. Es milagroso», exclamó Joaquim, disfrutando de la atención que comenzaba a recibir. Con cada palabra, notaba cómo la desconfianza de la cena se desvanecía, reemplazada por la intriga. Pedro, que había estado observando desde una distancia prudente, frunció el ceño. Algo en la forma en que Joaquim hablaba no le parecía correcto. «¿Y cómo es que tienes la fórmula secreta, Joaquim?», preguntó, acercándose con una mirada desafiante. «Ah, Pedro, siempre tan inquisitivo. Es un secreto de familia», respondió Joaquim, manteniendo un tono amistoso. «Pero si no me crees, puedes probarlo tú mismo, no hay riesgo. Además, estoy seguro de que todos aquí se beneficiarán de su uso». Al ver que algunos fregués comenzaban a comprar, Pedro se sintió incómodo. «No te creo, Joaquim. Siempre has tenido una forma de atraer a la gente con tus trucos. ¿Y si esto es solo otra de tus mentiras?», cuestionó, aunque su voz carecía del peso que había tenido en la cena anterior. «Oh, Pedro, ¿por qué no te unes a nosotros en lugar de ser un aguafiestas? Este elixir podría ayudar a tus amigos y familiares,
insistió Joaquim, mientras mantenía la vista fija en la multitud que comenzaba a reírse de la situación. Es hora de que ellos vean quién es el verdadero maestro aquí. Las risas y exclamaciones de emoción fueron creciendo, y Joaquim sintió que su plan iba en la dirección correcta. Este es solo el principio, se decía, al ver cómo algunos fregués se reían y bromeaban al probar el elixir. Era la misma risa que había escuchado en la cena, pero esta vez, él era el que tenía el control. Con el paso de los días, su pequeño negocio comenzó a prosperar. Las botellas se vendían como pan caliente, y los rumores del elixir milagroso se esparcieron por el pueblo. Joaquim se divertía al ver cómo sus antiguos clientes volvían, esta vez buscando su cura. Mira cómo se arrastran hacia mí, pensaba, mientras contaba las ganancias que iban acumulando en su caja. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz le advertía que su venganza podría tener consecuencias. Pero ya no hay vuelta atrás, pensaba, sintiendo la adrenalina de haber tomado el control de la situación. Si ellos quieren jugar, jugaré hasta el final. Cada vez que un fregués se acercaba a comprar, Joaquim sonreía con satisfacción, disfrutando de su victoria momentánea. No es hermoso ver cómo se mueven como marionetas, decía en voz baja, mientras observaba a sus clientes ir y venir. La humillación que había sentido en la cena se desvanecía con cada venta, y en su lugar, crecía un nuevo sentido de poder. Sin embargo, la sombra de la duda seguía presente en la mente de Pedro. A pesar de que muchos fregués habían caído en la trampa de Joaquim, él continuaba observando, decidido a descubrir la verdad detrás del elixir. La historia de Joaquim había tomado un giro inesperado, y aunque disfrutaba de su pequeño triunfo, también sabía que el pasado tenía la tendencia de volver a cobrar vida en el momento menos esperado. Las semanas pasaron, y Joaquim disfrutaba de su éxito, pero en su interior, sabía que la venganza no siempre es dulce. En su búsqueda por recuperar el respeto, había tejido una red de mentiras que, eventualmente, podría desmoronarse. La tensión entre él y sus fregués seguía creciendo, y mientras él celebraba su triunfo, la historia apenas comenzaba a tomar un nuevo giro. La aldea, a pesar de sus paisajes idílicos y su ritmo pausado, había sido conmocionada por la revelación de Joaquim. El viejo astuto, que había mantenido su engaño durante tanto tiempo, ahora se encontraba en el centro de un torbellino de rumores y sospechas. Sin embargo, en lugar de rendirse, su mente estaba en marcha, maquinando un plan de venganza que lo llevaría a recuperar su estatus, aunque fuera a costa de otros. En la penumbra de su pequeño galpón, Joaquim preparaba su nuevo negocio. Había decidido usar su astucia para manipular a aquellos que lo habían humillado. Si ellos piensan que pueden deshacerse de mí tan fácilmente, están muy equivocados, murmuró mientras organizaba los frascos con un nuevo producto que pretendía vender. El aroma a especias y un toque de humo llenaban el aire. Era un nuevo tipo de carne, una mezcla de ingredientes que prometía ser irresistible. Mientras tanto, Pedro, que había adoptado un papel de vigilante en la aldea, no podía sacarse de la cabeza la sospecha de que Joaquim no se había rendido. En las semanas siguientes a la cena desastrosa, había notado que el viejo había comenzado a recibir a sus fregués en reuniones privadas. A simple vista, todo parecía normal, pero algo en la actitud de Joaquim lo inquietaba. No puedo dejar que continúe con sus trucos, pensó Pedro con determinación. Decidido a desentrañar el misterio, Pedro se unió a otros fregués que también habían sido engañados. No podemos quedarnos de brazos cruzados, les dijo en una reunión en la plaza. Si Joaquim está tramando algo, debemos actuar. Los rostros de preocupación se transformaron en determinación, y juntos empezaron a recopilar información sobre el viejo. Mientras tanto, Joaquim se paseaba por la aldea, vendiendo su nuevo producto. Prueben esta deliciosa carne de res, fresca y jugosa. Nada se compara a ella, gritaba, mientras los fregués se acercaban, intrigados por la oferta. Sin embargo, Pedro y sus amigos se mantenían al acecho, observando cada movimiento del viejo. Una tarde, mientras Joaquim cerraba su puesto de venta, Pedro decidió abordar a uno de los fregués que había sido un cliente frecuente de Joaquim. ¿No te parece extraño que siempre tenga carne fresca, incluso cuando el mercado está vacío?, le preguntó.
El hombre, que había confiado en Joaquim, frunció el ceño, comenzando a cuestionar su lealtad al anciano. Nunca lo había pensado de esa manera, admitió. Con esa semilla de duda plantada, Pedro y su grupo comenzaron a organizar una reunión del pueblo. Quería que todos los fregués estuvieran al tanto de las maniobras de Joaquim, pero necesitaban pruebas concretas. La idea era simple: hacer que Joaquim se expusiera a sí mismo. Finalmente, llegó el día de la reunión. La plaza estaba llena de gente, y el murmullo de la multitud crecía a medida que Pedro subía al improvisado estrado. «Hemos sido engañados por años», comenzó, su voz resonando con fuerza. «Joaquim ha estado vendiendo carne de urubú, y ahora está intentando enredarnos nuevamente con un nuevo producto. Es hora de revelar la verdad». Los rostros de los fregués se tornaron serios. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, recordando los extraños sabores y olores de las carnes que habían comprado. Pedro, sintiendo la tensión en el aire, continuó: «No podemos permitir que esto siga. Hoy, tenemos la oportunidad de confrontar a Joaquim y acabar con su engaño de una vez por todas». En ese momento, Joaquim apareció en la plaza, su presencia inconfundible. El viejo, con su sombrero de paja y su mirada astuta, notó la tensión en el ambiente. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó, intentando parecer despreocupado. Pero su voz traicionaba una nota de nerviosismo. «Joaquim», dijo Pedro, dando un paso al frente, «hemos venido a hablar de tu carne. La carne que has estado vendiendo durante años». La multitud se volvió hacia Joaquim, sus miradas llenas de desconfianza. «¿Qué tonterías dicen?», respondió Joaquim, tratando de mantener un semblante de calma. «Siempre he vendido la mejor carne, nunca he engañado a nadie». Pero Pedro no se dejó intimidar. «Si eres tan honesto, ¿por qué no compartes con nosotros de dónde proviene tu nuevo producto?». Las palabras de Pedro resonaron en la multitud. Un murmullo se elevó, y Joaquim, sintiéndose acorralado, intentó cambiar de táctica. «Esto es una locura, no tienen pruebas de nada», dijo, pero su voz no tenía la misma confianza que antes. «¿Pruebas?». Pedro se rió. «¿Acaso necesitas que traigamos a las autoridades para que verifiquen lo que has estado haciendo? Sabemos que has estado engañándonos, y hoy vamos a demostrarlo». Con una mirada desafiante, Joaquim se dio cuenta de que no podía salir de esta situación sin enfrentar las consecuencias. Sin embargo, su astucia no lo había abandonado del todo. «¿Y si traigo a mis proveedores? Ellos pueden dar fe de la calidad de mi carne», ofreció, intentando ganar tiempo. «Eso no es suficiente», respondió Pedro. «Hoy, queremos que pruebes tu carne frente a todos. Si realmente es lo que dices, no tendrás problema en hacerlo». La tensión en la plaza creció. Joaquim, sabiendo que no tenía otra opción, aceptó el desafío, aunque su rostro se tornó pálido. «Está bien, lo haré», dijo con una voz más baja. «Pero primero, necesito que traigan la carne». Mientras los fregués traían un trozo de carne de la nueva oferta de Joaquim, la multitud observaba con atención. Pedro sintió que el momento de verdad se acercaba. Joaquim tomó el trozo de carne con manos temblorosas, y al llevarlo a su boca, el silencio en la plaza se hizo palpable. Mientras masticaba, el rostro de Joaquim se transformó. La carne no tenía el sabor que había prometido, y su expresión se tornó de confianza a desespero. Los murmullos comenzaron a circular nuevamente, y Pedro aprovechó el momento. «¿Qué pasa, Joaquim? ¿Es tan buena como prometiste?». El viejo, incapaz de continuar con la farsa, dejó caer el trozo de carne. «Basta. No sé de qué están hablando. Esto es solo un malentendido», gritó, pero la multitud no le creyó. La risa burlona comenzó a surgir entre los fregués, y la humillación de Joaquim se hizo evidente. Finalmente, un grupo de jóvenes del pueblo, que habían estado escuchando desde atrás, se acercó y tomó al viejo del brazo. «Esto no es solo un malentendido», dijo uno de ellos con firmeza. «Has engañado a nuestra comunidad. Es hora de que asumas las consecuencias». Con las autoridades ya informadas, Joaquim se dio cuenta de que su tiempo había terminado. La justicia,
que había eludido durante tantos años, finalmente había llegado. Mientras era conducido fuera de la plaza, la multitud vitoreaba, celebrando el fin de su reinado de engaños. Pedro, mirando la escena, sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Habían luchado juntos por la verdad, y habían triunfado. Hoy, la honestidad ha ganado, exclamó, y la aldea se unió en un grito de celebración. Joaquim, atrapado entre la ira de la multitud y la inminente llegada de la justicia, comprendió que había pagado un precio demasiado alto por su deshonestidad. En su mente, las imágenes de sus fregués satisfechos se desvanecían, reemplazadas por el eco de sus risas burlonas. La lección había sido aprendida, y el viejo astuto ya no era más que un recuerdo en la aldea que había intentado engañar. ¿Esta historia te hizo pensar en alguien que podría vivir algo similar? Entonces, no te lo guardes solo para ti. Envía el vídeo ahora mismo a esa persona y deja que se sumerja en esta aventura contigo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos misterios que vienen. Hasta el próximo vídeo.